Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Estuve leyendo El libro negro de la nueva izquierda de Nicolás Márquez y Agustín Laje. Un libro que me parece que tiene puntos fuertes y puntos débiles. Quiero comentar ambos en este video. Vamos a empezar con los aspectos más favorables de este libro. Tiene un muy buen trabajo de investigación detrás. Tiene una bibliografía impresionante. Está redactado de modo ameno, muy fácil de leer, se lee como quien lee una revista de domingo. Eso me parecieron los puntos más fuertes. Respecto del trabajo analítico que se hace con esos documentos, me pareció extremadamente superficial y lo que es todavía mucho peor que ser superficial, se enfoca de modo casi sistemático en el aspecto menos interesante de cada asunto. Hay un enorme trabajo de análisis en cosas que realmente no lo merecían. Otro punto flojo de este libro es que no es realmente un libro, no es tanto un libro en colaboración como dos libros breves encuadernados juntos. Agustín Laje y Nicolás Márquez son dos autores que tienen diferencias de pensamiento muy considerables. Y básicamente este trabajo en colaboración se debió más bien a alianzas políticas que no a ninguna razón filosófica o intelectual. Repito, se sienten como dos libros encuadernados juntos, más que como un trabajo en colaboración. Vamos con algunos apuntes que tomé de este libro. Laje distingue tres feminismos o tres olas del feminismo. Una primera ola que está vinculado al pensamiento ilustrado liberal, una segunda ola en la temprana Unión Soviética y la tercera ola que es el feminismo propiamente dicho, el feminismo que aparece en los 50, los 70 en Occidente. A este último dedica la mayor parte del libro, pero me quiero enfocar en su visión de la que llama la primera ola del feminismo. Para empezar, los autores que Laje califica de feministas no se definieron así a sí mismos. Sus reflexiones sobre la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer se derivan de un principio general de justicia y no de una ideología identitaria. Por lo tanto, esos tipos directamente no fueron feministas. Esos autores no fueron feministas. Segundo, no fueron ilustrados liberales. En este asunto, Laje suscribe uno de los mitos más amados del liberalismo. La Ilustración lo hizo. Todos los autores que Laje cita llamándolos la primera ola del feminismo no son ilustrados, son renacentistas. Son autores que vivieron en los siglos XV y XVI, como mucho XVII alguno que otro. No son de los autores de la Ilustración. Por el contrario, los autores de la Ilustración tienen una visión totalmente androcéntrica del mundo que se convirtió en una serie de leyes aberrantes cuando se produce la revolución en Francia. La primera conquista del feminismo, la primera ley que se sancionó en base a las ideas de los autores de la primera ola del feminismo fue prohibirle en Francia a las mujeres reunirse en grupos de más de 5 bajo pena de muerte, bajo amenaza de ser guillotinadas. Fuente, el libro negro de la nueva izquierda. Creo que debería leerlo, Laje, este libro. Es tan fuerte el mito que tienen, el mito de la Ilustración, es tan fuerte que se impone a los propios documentos que el autor está citando. Está contando una historia, te está mostrando documentos que desmienten la historia que te está contando. Entonces dice que en el siglo XIX una serie de autores mayormente varones tomaron la posta de las ideas de los feministas de la primera hora. No tomaron la posta. Tuvieron que volver a empezar de cero después del retroceso atroz, el retroceso horroroso de los derechos de las mujeres que representó la Revolución Francesa. Repito, el mito de la Ilustración lo hizo, se impone a los propios documentos que está citando el autor. Lo que pasó realmente fue que
el germen de la sociedad occidental surgió en una serie de ciudades-estados que se convierten en el Imperio Romano, que estaban basadas en una religión que rendía culto a los antepasados varones. Esa religión había institucionalizado un montón de leyes que nosotros llamamos civiles, aunque esta distinción entre leyes religiosas y leyes civiles era completamente desconocida por los antiguos. Esas leyes garantizaban la herencia al primer hijo varón del finado, porque era el que debía oficiar el culto al culto religioso a los antepasados. Cuando se produce la renovación religiosa, esta religión desaparece, pero las consecuencias políticas no fueron ni inmediatas ni obvias. El fundador del cristianismo explícitamente dice: mi reino no es de este mundo. Explícitamente aclara que sus intenciones son estrictamente religiosas, no tiene intención de provocar una revolución política. ¿Qué pasó? Que fue avanzando el tiempo, primero en el Imperio Romano y después en los reinos medievales, que tomaban directa o indirectamente tomaban el derecho romano como fundamento de sus códigos legales. En todos esos sistemas legales había quedado una sombra de la religión patriarcal en la que ya no creía nadie. Y gradualmente un montón de cosas empezaron a sentir: no, esto no va, esto en un mundo cristiano no podemos hacer esto. Por ejemplo, creo que un caso icónico fue la prohibición de las peleas de gladiadores. No, en un reino cristiano no puede haber peleas de gladiadores. Pero esto no fue ni obvio ni inmediato. Desde que Roma adopta como religión oficial el cristianismo hasta que se prohibieron las peleas de gladiadores pasó 1 siglo y medio. No fue inmediato, no fue obvio. En el Renacimiento se empiezan a crear las repúblicas que van a ser el germen de los estados-nación modernos. Todavía quedaban algunas leyes que establecían distinciones totalmente arbitrarias y obviamente injustas entre los hombres y las mujeres. Y ahí aparecen estos autores para ¿por qué estos delitos si lo hace una mujer pero no si lo hace un hombre? O viceversa. Ahí tenía sentido. Para el siglo XVIII todas esas leyes ya habían desaparecido. Y lo que empiezan a criticar los autores del siglo XIX no es que tomaron la posta. Empezaron a criticar injusticias que estableció la revolución. No que eran la pesada herencia del antiguo régimen. No, eran injusticias legales que la república moderna, basada en las ideas de autores como Voltaire o Rousseau, habían establecido, habían creado. No es que no las habían abolido. Esto es un asunto donde, repito, los documentos que cita Laje contradicen su propio relato. Sobre la segunda ola del feminismo en la Rusia de la década de 1920, esta quizá la parte más interesante del libro porque cita hechos históricos muy poco conocidos y que son imprescindibles para comprender lo que vino después. Laje cita mayormente archivos históricos como fuente directa, no son documentos que hayan sido previamente levantados y publicados en otros libros. Describe cosas como el proyecto demenciales salidos de alguna mente enferma, como la colectivización de las mujeres que se instrumentó en varias provincias de la Unión Soviética. Pero repito, acá es donde aparece el principal defecto del libro. Se enfoca en lo menos interesante del asunto. Laje dice únicamente a la pasada. Comenta sobre la segunda ola del feminismo, lo que llaman su terminología segunda ola. Lo único que quedó después del experimento del amor libre fue la idea de usarlo como arma en contra de sus enemigos. Acá está señalando el origen del feminismo propiamente dicho. El origen del feminismo en el occidente, financiado por el KGB y otros grupos como un arma, como quien introduce un virus en el país enemigo. Fue financiado e introducido por autores filomarxistas como Sartre y su esposa. Pero lo menciono únicamente a la pasada esto,
como si no fuera el asunto principal. Y acá llegamos al tema principal del libro, el feminismo de tercera ola, el feminismo propiamente dicho. Que repito, yo niego que los autores que Laje llama feministas de primera ola sean feministas. El feminismo se define como una ideología identitaria basada en la distinción hombre-mujer. Si un autor no suscribe una ideología identitaria basada en la distinción hombre-mujer, no es feminista. Punto. No es que es heterodoxo, es de otra ola, no es feminista. Pero decía, llegamos al feminismo de tercera ola y nos encontramos con que nuevamente no se enfoca en lo principal. Buena parte del libro está destinada a analizar lo que son literalmente peleas de putas. No se enfoca nunca en los grupos que financian, en los grupos que coordinan, en la gente que realmente les escribe el guión a las putas que aparecen como las pioneras y las representantes del feminismo. O sea, nuevamente no se está enfocando en lo central. Y pongo un ejemplo de esto, pero es un ejemplo contundente. En un libro, donde en ambas partes, la de Márquez y la de Laje, se habla ampliamente sobre el lobby para legalizar el infanticidio en Argentina, ni una sola vez en todo el libro se menciona a Thomas Malthus o al malthusianismo. Eso es como ese famoso libro de física publicado en la Alemania nazi, donde hablan 200 páginas de la relatividad sin mencionar a Albert Einstein. No es una omisión pequeña. Cita, por ejemplo, Laje, que los think tanks de ideología de género y feminismo, por ejemplo, encontramos que muchos de ellos reciben dinero de la International Planet Parent Foundation, de la Fundación Ford o de la Fundación Bill y Melinda Gates. Ok, menciono yo, todos ellos malthusianistas. Es lo que tienen en común. Y por cierto, la omisión de la masonería entre la gente que financió el lobby abortista en Argentina, vamos a ser generosos con el autor, vamos a suponer que fue una falla de memoria, que no fue una omisión intencionada. Pero repito, lo peor que tiene, sobre todo la parte del AGE, es la mortal seriedad con que analiza y explica peleas de putas. Márquez, por ejemplo, mantiene una irónica distancia con el tema que está tratando. Por ejemplo, al hablar de la CHA, Comunidad Homosexual Argentina, organización que se dividió y se volvió a dividir, y algunos se agruparon, después se pelearon y se dividieron de nuevo, te cuenta toda esa historia en un par de páginas, y al final termina, en fin, un puterío. Laje carece de esta ironía, carece de yo los estoy viendo de arriba estos tipos, actitud que sí tiene Márquez. Márquez claramente los está viendo de arriba, ese montón de idiotas. Laje no, Laje habla de peleas de puta como si te estuviera explicando las diferencias filosóficas entre Kant y Hume. No es un tema interesante, no es para no merece tal análisis. Y repito, lo que sí merecía estudio, lo que sí merecía análisis, apenas es mencionado a la pasada en el libro. La segunda parte, escrita por Nicolás Márquez, se enfoca en la promoción del homosexualismo como instrumento de guerra cultural, como forma indirecta de destruir a un país enemigo. Y tiene el mismo defecto que la primera parte, se enfoca siempre en lo secundario, en lo menos interesante. Por ejemplo, al explicar todas las divisiones de la CHA, menciona la creación de una institución llamada la Fundación Huésped, que de todas estas organizaciones pseudo no gubernamentales financiadas por el Estado, es la única que no era del todo inútil, cumplía algunas funciones haciendo propaganda respecto del virus del SIDA y oficiaba como una especie de obra social para algunas personas. No era del todo inútil. El problema con la Fundación Huésped es que estaba subordinado su labor científica, su labor médica, estaba totalmente subordinado a la ideología. Y no haber prestado atención a esto, que en los últimos 2 años es un asunto central, es algo que dejaron pasar en este libro. En la Fundación Huésped aparece algo que hoy es central en
en el discurso totalitario que estamos viendo expandirse en estos últimos 2 años. El, primero está la ideología, después viene la ciencia y la medicina. Si la ciencia y la medicina contradicen a la ideología se impone. Esto es central en 2020-2021 y aparece en los 80 con la epidemia del SIDA. Y Márquez dejó pasar la oportunidad de hablar de esto. Sobre el SIDA, lo más extraño del libro, Márquez parece tener la visión de las enfermedades venéreas que les da la creencia primitiva que les da nombre, la idea de que las enfermedades venéreas son una especie de maldición divina. Yo no voy a discutir que gente extraordinariamente promiscua no está más expuesto a contagiarse una enfermedad de transmisión sexual, porque obviamente lo está, ni que los trastornos psicológicos, los trastornos biológicos a veces sean difíciles de separar porque uno es causa del otro. Ejemplo, personas que se contagian intencionalmente un virus debido a los trastornos mentales que padecen. Todo eso no lo discuto, no lo pongo en duda. Pero el problema es el virus. No sé si se entiende el matiz. Laje parece hablar como que el problema no fuese el virus. Obviamente que personas con una vida privada desastrosa como los autores que cita mayormente en su libro, todos ellos murieron de SIDA por consecuencia de la vida desastrosa que llevaban, ¿ok? Entiendo. Pero el problema es el virus. El problema no es el estilo de vida de la gente que se lo contagió. Es un detalle que si uno lee sin prestar mucha atención se le puede colar. Y cuando uno advierte se da cuenta que en realidad no es un detalle. Nuevamente pasa por alto lo principal al hablar del disparate jurídico que es el matrimonio igualitario. Solamente de pasada menciona que el casamiento entre dos personas de un mismo sexo es un disparate porque no están dadas las condiciones por las que existe la institución jurídica, la institución legal y religiosa del matrimonio. Pero esto nuevamente lo menciona que, por ejemplo, es en Lenguaje, Ideología y Poder de Juan Carlos Monederos, es un tema central y es profundamente analizado. Márquez apenas lo menciona la pasada, ese asunto. En efecto, el reconocer legalmente una parodia perversa de un casamiento como si fuese un casamiento es exactamente lo mismo que darle una beca estudiantil a una stripper que se viste de colegiala. Estás poniendo a la par la cosa real con la parodia perversa, como si fuesen lo mismo. Y esto, que repito, era lo central, lo pasan de largo, como si no fuese un asunto. Es un libro que, repito, tiene puntos fuertes, muy especialmente en la bibliografía. Es un libro que tiene un enorme trabajo de investigación detrás. Me saco el sombrero ante eso. Es un libro que vale la pena leer, sobre todo para documentarse. Es un libro que vale sobre todo por la bibliografía que tiene. Es un libro que vale la pena para leer, para documentarse y después hacer un análisis quizá más interesante que el que hacen los autores de esos documentos. Repito, vale la pena, pero noto el defecto de que de modo casi sistemático se enfocan en lo que no es lo principal, en lo que no es interesante. Ambos autores, Márquez y Laje, usan en abundancia la palabra pintoresco. Pintoresco autor, la pintoresca organización, la pintoresca manifestación. Y sí, todo eso es pintoresco porque es una diversión en el sentido militar del término. Tiene que ser pintoresco porque su función es atraer la atención hacia algo que no es lo principal. Por ejemplo, el lobby maltusianista en el caso de la promoción del infanticidio. Es pintoresco porque su función es atraer la atención hacia algo que no tiene ninguna importancia. Son un montón de maricas y de putas andando en tetas por la calle. Es pintoresco porque es precisamente para que veas eso y no veas la gente que realmente estaba haciendo lobby para que se legalice el infanticidio. Y me parece que los autores cayeron en la trampa, que escribieron un libro pintoresco. Esto es todo, nos estamos viendo hasta la próxima.